Buenas, queridos estimados alumnos, bienvenidos al capítulo 2 de nuestro curso Gestión de la Calidad y Equipos de Mejoramiento. Hoy día vamos a continuar con el aprendizaje de lo que corresponde a la disciplina de gestionar la calidad dentro de las organizaciones públicas. En la clase pasada estuvimos hablando sobre las interacciones que son propias de los sistemas organizacionales. Hoy día vamos a complementar ese aspecto básico y fundamental de cómo es que esta interacción debe ser entendida en la organización y sobre todo administrada. No hay nada más que hacer si es que no empezamos a mejorar el desempeño. El desempeño empieza por mejorar el desempeño de la gente que hace las cosas. O sea, hablamos del desempeño de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer dentro del aspecto conceptual dado por Edward Deming en su teoría del conocimiento profundo es prestarle más atención al proceso de enseñar, estudiar y aprender. Es importante saber que las personas tienen que tener compromiso para la realización de su tarea, es decir, enfocadas en un objetivo, en un propósito. Y el propósito de la calidad, debemos recalcarlo una y otra vez, es satisfacer las necesidades de nuestro usuario, de nuestro ciudadano. Entonces, en ese sentido, es importante que los directivos, gerentes, jefes y personal en pleno tengan que entender que la capacidad de una persona de realizar bien su trabajo pasa también por el aspecto cognoscitivo, es decir, cómo aprender. Y aprender significa internalizar los conceptos y desarrollarlos de manera rutinaria durante la realización de sus tareas. En líneas generales, a esto se le llama competencias. Una persona o un trabajador es competente en la medida de que tiene claramente internalizado la base contextual sobre la cual se va a desarrollar, es decir, la parte teórica. Pero esto no es suficiente. Necesita aplicar esa teoría a su realidad, es decir, el desarrollo de habilidades o destrezas en la realización de la tarea. Entonces, si tenemos claro, para hacer una tarea tengo que saberla hacer y luego aplicarla y desarrollar habilidades y destrezas en saberla hacer bien, pero no es suficiente. ¿Qué pasa si esta persona no quiere hacer la tarea? No le interesa hacer la tarea, está desmotivado, es indiferente. Entonces, la actitud es el tercer componente que va a determinar que la persona sea o no competente. ¿Y qué actitud es la que queremos? La actitud de la calidad es el pleno compromiso con el propósito de la organización, es decir, a satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios, de los ciudadanos. Entonces, para poder planificar la capacitación, que es fuente fundamental del desarrollo de competencias, lo primero que tenemos que hacer es identificar las necesidades de capacitación del personal. ¿Cómo lo hacemos? Ya habíamos visto anteriormente que en nuestro diagrama de control que vamos identificando los defectos, los errores, las situaciones anómalas que se presentan. Entonces, a partir del análisis de todas esas situaciones, es que tenemos que identificar si las personas o el grupo de personas que están desarrollando una tarea tienen alguna necesidad de capacitación. Si la identificamos, entonces tenemos que establecerla metodológicamente cómo es que vamos a darle esa capacitación. Por lo tanto, el siguiente paso es desarrollar un plan de capacitación, el que va a incluir no solo el aspecto teórico, sino el aspecto práctico, es decir, el desarrollo de habilidades. Y por último, una vez que este plan de capacitación ha sido implementado en la organización, se ha dado como consecuencia del trabajo de dirección, específicamente de organización, planificación y control, tiene que ser evaluado. ¿Dónde se evalúa? Pues en el lugar donde se realiza el trabajo. Si antes de el plan de capacitación, si antes de la implementación de las actividades de capacitación teníamos cierto nivel de desempeño con algunas situaciones anómalas, luego de la realización de la capacitación, de la implementación de la capacitación, tenemos que volver a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Pues evaluaremos la eficacia de la capacitación. Y nuevamente a través de esta evaluación obviamente tendremos una conclusión sobre lo que ocurrió,
durante este proceso y tenemos que determinar qué brechas de incumplimiento, qué brechas son las que tenemos que subsanar en el siguiente paso. Necesariamente, entonces, estamos hablando de dotar de competencias a las personas. Muy bien, si nosotros hemos hablado de sistemas organizacionales, todos los sistemas interactúan entre sí, entre sus partes y sus componentes, cada una con un rol diferente durante la realización del trabajo. Entonces, estas interacciones necesitan mecanismos de comunicación. Y si estos mecanismos de comunicación son ineficientes, vamos a tener nuevamente problemas, porque el sistema no va a funcionar. Y entonces las causas especiales de variación van a ir surgiendo a medida de que estas cosas van a ocurrir. En líneas generales, Deming las calificó como diálogo y definiciones operacionales. Este aspecto es sumamente importante a tener en consideración durante la realización del trabajo. ¿Por qué? Porque necesitamos elevar nuestra capacidad de aprendizaje y es importante que mejoremos la forma como conversamos y cómo transmitimos ideas dentro de la organización. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra vida hemos sido condicionados y recompensados por nuestras habilidades para discutir. ¿Quién gana? Es el que más grita. ¿Quién gana? El que tiene el carácter más fuerte, el que se impone, el que determina. Eso debe cambiar dentro de una cultura de calidad. ¿Por qué? Porque hablamos, y el título de nuestro curso es Equipos de Mejora Continua o Equipos de Mejoramiento. Entonces, al hablar de equipos, hablamos de interacción de personas, de agrupación de personas con diferentes habilidades, con diferentes disciplinas, que de alguna u otra manera tienen que ponerse de acuerdo. Y de acuerdo significa la capacidad de dialogar. Diálogo es una situación en la que necesitamos comprendernos de una u otra manera. Entonces, lo antepuesto al diálogo es la discusión. Entonces, en los equipos de trabajo lo menos que se requiere es que comiencen a discutir. ¿Por qué? Porque significa relaciones de que yo gano y tú pierdes. Él gana porque tiene la voz más fuerte o la personalidad más fuerte y él siempre es el que va a ganar. Necesitamos que esa cultura se retraiga. Necesitamos que todo el mundo manifieste sus ideas, proponga las cosas que tiene que proponer, la analicemos en conjunto y sobre eso extraigamos una conclusión básica y anual. No podemos desvirtuar nada. Cada concepto tiene una percepción de quien la ha emitido. Y obviamente es su realidad. Es lo que él en su vida laboral ha podido captar y que la manifiesta de alguna manera. Entonces, lo que necesitamos es tener reuniones proactivas y que sean también productivas. ¿En torno de qué? Del mejoramiento, en esencia. Hay algunas situaciones en que regularmente ocurren en las organizaciones. Tienen reuniones interminables y nadie llegó a nada, a ninguna conclusión válida. Distracción, motivaciones externas diferentes. Entonces, lo que necesitamos es un equipo que interactúe y que tenga condicionamientos específicos para lograr resultados esperados dentro de la reunión. Entonces, tenemos que planificar que la reunión debe tener un propósito, debe lograrse propósito y debe sacarse conclusiones específicas de esa reunión, claramente definida. Lo que regularmente ocurre es que si un equipo no se pone de acuerdo, viene el jefe y él dice, esto se hace así. ¿Por qué? Porque obviamente hace valer su condición de autoridad o de jefe. Lo que necesitamos realmente es que la discusión a la cual tenga que llegar, o el diálogo que se tenga un valor y que tenga una condición específica para que la organización realmente pueda apreciar ese producto de las reuniones a las que se necesitan llegar. Entonces, de todas maneras, no hay aprendizaje organizacional tras una discusión. Hay aprendizaje tras un diálogo compartido. Si hay discusión, no se crea un conocimiento nuevo, no se crea nada.
Durante una discusión, lo único que puede ocurrir es que alguien obedezca y acate, pero no va a haber lo que importa en la calidad, que es el compromiso. La motivación, obviamente, para que la reunión tenga a cabo con una situación importante, es que todos estén motivados en lograr un propósito común, es decir, mejorar algo. La conclusión entonces debe tener propuestas de mejora claramente establecidas al término de cada reunión. No se trata de un juego, yo gano, tú pierdes, tú ganas, yo pierdo. No, se trata de que todos aporten y el que gana es el proceso, es la organización, porque habremos logrado no que cierta persona u otra persona resalte sobre el grupo por sus características personales. No se trata de ganar o otorgar galardones o premios, no, se trata de lograr un consenso de opinión en torno del mejoramiento del proceso. En esencia, ese es el propósito del diálogo. Entonces, la gerencia, ¿qué tiene que hacer? Fomentar que las personas comiencen a dialogar. Porque ¿qué significa diálogo? En términos generales, esta palabra viene de dos vocablos. Dia, que significa a través, y de logos, que significa la palabra o el significado. Diálogo, entonces, significa la intención de construir un flujo de significado compartido a través del grupo. Logros específicos, entenderse. En esta relación entre personas, lo que tenemos que buscar es que todos ganen. Una relación ganar-ganar. Al final de cuentas, el que tiene que ganar es la organización. Y obviamente el significado tiene que ser compartido por todos los integrantes del equipo. Estas definiciones operacionales, que de alguna u otra manera Deming las definió dentro de las posiciones en las cuales nosotros tenemos que llegar a una conclusión específica, esas conclusiones obviamente tienen que plasmarse en una situación que sea entendida por todos. Cuando nosotros transmitimos una orden, alguna instrucción de trabajo dentro del equipo, y si hablamos de interacciones en el sistema organizacional, ese mensaje transmitido tiene que ser entendido por la persona que recibe esa comunicación. Entonces tiene que estar expuesta o plasmada en un lenguaje que todo el mundo puede entender, o que al menos la persona que lo recibe puede entender. Porque ¿qué va a ocurrir si esta persona no lo entiende? Van a empezar otra vez a surgir las causas especiales de variación, porque no entiende. Entonces Deming dijo: si nosotros tenemos una interacción permanente en la organización, tenemos que tener un elemento de comunicación eficiente que pueda transmitir correctamente los mensajes que se van a dar entre los que interactúan en la organización. Y a esto Deming le llamó definiciones operacionales. Entonces, regularmente cuando estamos dentro de la empresa o de la organización, escuchamos palabras como llega temprano, esto es bueno, esto es aceptable, esto está uniforme, esto es malo, esto está a tiempo, quiero el informe para mañana, para ayer, es urgente, esto está deficiente. Pero en realidad todas estas palabras que yo menciono significan conceptos diferentes en la mente de cada persona que ha recibido dicha instrucción. ¿Qué significa temprano? ¿Qué significa a tiempo? ¿Qué significa urgente? Es común ver en las organizaciones un sello para cada documento. Importante, urgente, súper urgente, muy importante. Y al final de cuentas, lo que va a ocurrir simplemente es que queremos transmitir un mensaje, pero que finalmente puede ser entendido de manera diferente por las personas. Entonces, en estas interacciones que hemos visto desde un principio, si deseamos evitar discusiones entre las personas por no ponerse de acuerdo, por haber entendido mal o por una equivocación en el mensaje transmitido, necesitamos establecer un significado comunicable. Deming lo llamó definición operacional. Entonces,
esta tarea la tienes que hacer de esta manera. 1, 2, 3, 4 aspectos que correspondan a dar instrucción clara y precisa de cómo realizar una tarea. De mí le llamó muestreo, prueba y criterio. Es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu parámetro de referencia para hacer esto? Y finalmente, ¿qué decisión vas a tomar en torno de lo que viene ocurriendo? Entonces, esta definición operacional es aquella en la cual dos personas razonables pueden entenderse y ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la intención de todo este aspecto? Dentro de los equipos de mejora o dentro de la interacción de personas, fundamentalmente es evitar el conflicto. ¿Por qué? Por malos entendidos. Si me captan, tú me dijiste temprano, ya, para mí temprano es a las 10 de la mañana. Para el que dio la orden, no, era 7:30. Entonces, estas palabras que se comunican y son simplemente en términos de cualidad, no representan. Necesitamos darle una definición operacional clara y concreta que especifique claramente lo que necesitamos. He aquí un ejemplo. En la imagen pueden ustedes ver dos personas hablando en un bar y en el cual uno de ellos dice: ¿qué me ha dicho mi mujer? ¿Bebe 2 cervezas y vuelve a las 10? ¿O bebe 10 cervezas y vuelve a las 2? Entonces, por lo general, estas son situaciones en las cuales los malos entendidos empiezan los conflictos en la organización. Y en calidad es mucho más complicado aún, porque cada orden de trabajo, cada especificación, cada procedimiento tiene que indicar claramente cómo hacer las cosas, a fin de evitar estos malos entendidos. Estas definiciones operacionales deben eliminar la ambigüedad que va a generar retrabajos y un costo adicional por los malos entendidos. Por lo tanto, si yo tengo un sistema interactuante, yo tengo que establecer los mecanismos de comunicación eficaces para evitar el mal entendido, los errores que se presentan por no haber transmitido correctamente un mensaje. En calidad esto es importante. Cuando ocurren malos entendidos, ocurren causas especiales de variación, incendios que tengo que apagar, incendios que me cuestan tiempo, incendios que me limitan la producción. Es importante evitar el conflicto. Obviamente el conflicto surge a través de la discusión. Entonces, debo eliminar discusión e implantar el diálogo. ¿Para qué? Para que toda situación anómala que se presente tenga una fuente de mejoramiento. Una fuente de mejoramiento, pero a través del análisis de las causas de lo que ha ocurrido y haya ocurrido mal. Entonces conceptualicen este esquema. Las interacciones en la organización deben tener mecanismos de comunicación eficientes. ¿Para qué? Para evitar los malos entendidos. ¿Para qué? Para evitar discusiones. ¿Para qué? Para evitar discusiones y fomentar el diálogo. ¿Y el diálogo en torno de qué? De la comunión de ideas, de la participación de equipos de mejora, de la participación de todo el personal para lograr mejorar las cosas que salen mal. Entonces, esas definiciones operacionales son la causa de nuestros problemas. Muy bien. Entonces, es importante tener en consideración ese aspecto. Es importante también tener un conocimiento de la psicología, entender a las personas, por qué se comportan de una u otra manera. Si hay persona que es conflictiva de por sí, hay que saber por qué se comporta así. Y es fundamental la labor del jefe o del directivo, analizar fuentes de variación en su propio personal. Si todos somos diferentes, pues tenemos que buscar alguna sinergia organizacional que permita evitar los conflictos y maximizar las posibilidades de comunión de esfuerzos, del diálogo entre personas civilizadas, que lleguen a circunstancias de mejoramiento principalmente. Y ahí entra entonces el campo de la psicología, porque hablamos de la conducta. Entonces, ¿qué motiva a una persona a hacer algo? ¿Qué motiva a hacerlo bien? ¿Qué motiva a ser sobresaliente en el desarrollo de una actividad? Si yo no conozco en esencia
No significa que sea psicólogo de profesión, pero al menos entender algo de los conceptos generales del conductismo y de la ciencia de la psicología. Y este es un aspecto muy importante, el que Deming lo pudo evaluar y pudo ya llegar a una conclusión específica, que en las organizaciones, ¿no es cierto?, ocurren ciertas circunstancias, ciertas conductas específicas, sea la causa por la cual ocurrió, esa es la condición que el jefe o el directivo tiene que tener en consideración para poder lograr su propósito dentro del tema de la gestión de la calidad. Entonces vamos a ver, principalmente, que en la ciencia de la conducta hay dos motivaciones para que las personas hagan o no hagan una tarea. Hay motivaciones que las denominamos motivaciones extrínsecas, que son fuerzas externas, y las motivaciones de carácter intrínseco, que son fuerzas internas naturales a las personas. La motivación extrínseca es todo aquello externo que motiva a que una persona haga algo. Si tú haces este trabajo, te doy esta recompensa. En nuestra casa, a tu hijo, si tiendes tu cama, si sirves la mesa, te doy esto. O sea, relaciona la conducta con una recompensa. ¿Y qué va a pasar? Voy a generar que las conductas de la persona siempre estén esperando una recompensa. Y cuando esa recompensa ya no es satisfacción, ya no le interesa más ese tipo de recompensas, ¿qué va a ocurrir? Entonces vamos a tener que tener siempre un grado de ascenso en el nivel de recompensas. Al final es un círculo vicioso que no tiene fin. Entonces, estos aspectos tenemos que tenerlos en consideración. ¿Por qué? Porque las fuerzas de motivación extrínseca generan desmotivación. Su suboptimización al generarse metas específicas y particulares a cada uno, sin control. Agresión, señalamientos, barreras, críticas destructivas fundamentalmente. A él lo calificaron de esta manera y a mí no. ¿Por qué? Porque seguramente él es amigo del jefe. Subjetividad relacionado a una situación particular. Pero mientras que las fuerzas internas que se quieren calidad deben partir del individuo, dentro de su onto, de su interior. ¿Por qué? Porque generan satisfacción consigo mismo, satisfacción con lo que hace cada día. Por decir, una persona que está bien desarrollando su trabajo y que lo hace de manera satisfactoria, siente alegría por lo que hace. Y su motivación es esa, le gusta su trabajo. Lo realiza a cabalidad porque siente satisfacción con lo que hace. Y si los demás muestran respeto por esa tarea, obviamente su ego crece aún más. Es respetable, es bueno en lo que hace. Sentir alegría en el trabajo, esa es la condición que Deming planteó, que los gerentes, los directivos, los jefes de oficina tienen que generar en la organización. La norma ISO 9001 se refiere a este aspecto de manera muy peculiar. Dice que todos los gerentes y directivos deben crear el ambiente adecuado para la calidad. Y el ambiente obviamente pasa por el clima laboral, la percepción de uno mismo y de sus logros dentro de la organización, el grado de apreciación que tenemos de nuestros trabajadores, de nuestros colegas, de nuestros pares. Sabemos que su trabajo es importante, los reconocemos por el trabajo que realizan. Es importante también saber que tienen deseos de saber más, de aprender, porque eso está en nosotros, en nuestra condición básica como seres humanos. La confianza, la cooperación entre nosotros, el orgullo, la amistad, esas son fuerzas de motivación intrínseca, que es lo que tenemos que buscar, y no más bien las recompensas, que son motivaciones extrínsecas. Muchos estudiosos de estos temas de la motivación concluyen que los esquemas conductistas sí funcionan, claro pues, pero funcionan de alguna manera temporalmente. Logran obediencia, pero no logran compromiso. Y en calidad lo que a nosotros nos interesa es lograr el compromiso. Porque ¿qué pasa? Este día no hay recompensa, ah no, trabajo entonces, se acabó. Se acabó la calidad de ese día.
Pero si yo digo, yo tengo satisfacción por lo que hago, estoy plenamente comprometido y doy mi máximo esfuerzo cada día por hacer bien mi trabajo, la calidad va a permanecer. Entonces necesitamos saber cómo es que las personas pueden obtener una motivación intrínseca y desarrollarlas dentro de la organización. El uso de incentivos financieros, según lo manifiesta Alfie Kuhn, solamente manipula el comportamiento. ¿Lo manipula en torno de qué? De una retribución. Por lo tanto, al final es ineficaz. Porque al final la situación se vuelve inmanejable. Es decir, que solamente vemos el aspecto psicológico y conductual de la persona a una rama específica en la economía. Tú trabajas bien o das tu trabajo simplemente porque hay una recompensa al final. Deming lo ve más allá a la calidad, al trabajo de calidad. No es buscar una recompensa, sino es buscar satisfacción en el trabajo, satisfacción por lo que haces. Alfie Kuhn dice que las recompensas castigan. Porque ¿qué pasa si no logras la meta del año? Sancionado, memorándum de amonestación. Las recompensas rompen las relaciones. ¿Por qué? Porque la meta de esta organización, de este área y de esta otra área son diferentes, ¿no es cierto? Pero para que él cumpla la meta, el otro tiene que bajar su condición. Y si ninguno de los dos logra la meta, al final lo único que ven es una fuerza que rompe relaciones. Los programas de incentivo, los sistemas de evaluación del desempeño, reducen la capacidad para que la gente coopere, promueve la competencia, y esta es la mejor manera de destruir el trabajo en equipo, porque no hay cooperación, hay competencia. Las recompensas ignoran las razones. Para resolver los problemas del trabajo debemos saber qué los causó. Las recompensas son una pseudo solución, pues no enfocan hacia las causas, simplemente se enfocan en los resultados. No se requiere ningún esfuerzo para ofrecer un bono a los empleados y esperar que los resultados se den solos. No hay forma. Porque si no mejoras el proceso, las cosas van a seguir igual. ¿Y quién tiene la posibilidad de cambiar las cosas? Cambiar el sistema de trabajo, la organización en sí. Pues son solamente los directivos los que tienen el poder. El trabajador es responsable solamente por el 6% de los resultados. Según lo que decía Edward Deming, Juran decía que es un 15%. Entonces es importante tomar en serio lo que significa la psicología dentro del ambiente de trabajo. Es importante saber esto, pero también es importante saber si la gente está recibiendo su salario y si este salario es digno. Porque si no es esto, hablar de motivación intrínseca no solamente es ineficaz, sino en esencia es contraproducente. Porque no puede haber alegría en el trabajo si realmente ni siquiera puede satisfacer sus necesidades mínimas. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos de alguna u otra manera para poder generar calidad es establecer un clima adecuado para que las cosas ocurran como deben ocurrir. En líneas generales, buscamos en calidad, buscamos abolir los incentivos, es decir, la recompensa por algo. Se requiere también reevaluar la evaluación. La evaluación del desempeño no puede ser punitiva. Es decir, si no logras tus metas, sancionado. Si logras tus metas, premio. Lo que necesitamos es saber cómo ayudar al trabajador a hacer su trabajo, cómo lo apoyamos en desarrollar sus habilidades, sus competencias a lo largo del desarrollo de las actividades. ¿Cómo podemos apoyar? Entonces, no hay forma de saber qué pasa si no evaluamos. Pero la condición no es evaluar para sancionar, sino es evaluar para mejorar, dotando de las competencias y habilidades de las cuales carece para la realización del trabajo. Entonces, la gerencia debe estar enfocada en verdaderamente ayudar a los empleados a hacer mejor su trabajo.
Cuando ocurren entonces estas causas especiales de variación, debe haber esa retroalimentación necesaria, ¿no es cierto?, para conceptualizar bien la forma como ocurrió la falla y cómo es la propuesta de mejora. Entonces, por lo general, en nuestras evaluaciones de desempeño que hacemos con los trabajadores, en principio debe ser una conversación en dos sentidos y no una serie confrontacional de juicios. Yo te acuso, yo te acuso, yo te acuso. Tú te defiendes y tú te defiendes. No. Necesitamos un diálogo para poder comparar y poder evaluar las necesidades que esa persona o que ese trabajador tiene respecto también de nuestra parte directiva. También esta evaluación del desempeño no puede ser una vez al año, al final del año, o cada 6 meses. Tiene que ser una evaluación permanente. Tenemos que estar al tanto de lo que viene ocurriendo a lo largo del desarrollo del proceso. Porque es igual, si una persona fallece, cuando ya está muerta, no hay nada que hacer. Ya se murió. Y no podemos hacer nada porque no evaluamos a lo largo de su vida o de lo que ocurrió antes de su muerte las condiciones que eran necesarias aplicar para que esa muerte no ocurra. Entonces, no podemos mirar el final de la película. Tenemos que estar presente en cada una de las escenas para poder apreciar en términos generales cómo es que se logra el resultado final de los procesos. Debe involucrar más la cooperación entre las personas. Y esa es parte de la evaluación del desempeño. Con estas palabras hemos culminado nuestro segundo capítulo. Espero que ustedes analicen en detalle cada cosa que hemos vertido en este capítulo y de alguna manera pueden internalizar los conceptos que se han vertido. Analícenlo, revisen su entorno laboral en el cual ustedes están involucrados día a día, vean lo que pasa y vean las interacciones de cada uno, los errores que se presentan por los malos entendidos. Verifiquen cómo mejorar esa condición. Muchas gracias.